Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues se complican las cosas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, Norma Piña, atrae una exigencia de la Asociación Nacional, tanto de jueces como de magistrados, tanto de distrito como de circuito, del Poder Judicial Federal, federales naturalmente, que exigen que la Corte se pronuncie con respecto no solo a la reforma que se está dialogando, discutiendo en el Congreso de la Unión, pero también con respecto a los amparos que una jueza en Morelos y otro en Chiapas han emitido para suspender que continúen las actividades ahora en el Senado de la República, de tener en una sola palabra la reforma al Poder Judicial Federal. Norma Piña, a final de cuentas, era la intencionalidad. Primero atrae el caso y después va a someter al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es o no conducente que la Corte se ocupe de analizar el caso. Pero ahí no para la cosa. A final de cuentas, para emitir ese fallo, para votarlo, se le pide a la ministra Lenia Batres, casualidades del destino, cuando finalmente es una decisión discrecional de Norma Piña, se le pide a Lenia Batres, la ministra, que sea la encargada de elaborar el proyecto que el Pleno va a votar con respecto a esta postura. Y tiene que ser rápidamente porque no pasa de una semana que en el Senado de la República se apruebe la reforma al Poder Judicial Federal y después de ahí pase a las legislaturas locales denominadas así para estos efectos como el constituyente, y también previendo que Morena tiene más de 20 gubernaturas y que domina en más o menos el mismo número de congresos locales, es asunto resuelto, no hay más que hacer el trámite para que la reforma termine de ser aprobada. Norma Piña atrae este caso, esta exigencia de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, y ahora lo turna Lenia Batres, que elaborará el proyecto que se discutirá en los próximos días. Evidentemente, Lenia Batres no solo se ha pronunciado en primera instancia contra el paro en general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque por defectos legales no pueden denominarle así porque estarían violentando la ley. Sin embargo, para efectos prácticos, la realidad, eso es lo que está ocurriendo, que pues han parado actividades y que en términos reales también lo único que están haciendo es atender cuestiones que a ellos les interesan, como que suene la caja registradora del Poder Judicial Federal por una parte, y conceder los amparos, se supone que a asuntos urgentes, y da la casualidad que estos asuntos urgentes son los que tienen que ver con los intereses de jueces, magistrados y los propios ministros de la Suprema Corte. Ya en días pasados, 3 legisladoras, cuando se votó en la Corte, en el Pleno de la Corte, para interrumpir así las actividades, estas 3 magistradas, particularmente Lenia Batres, que están en contra no solo de estas actitudes que está tomando la Corte, sino Norma Piña en lo particular, pues ya habían advertido que están violando la Constitución en primer término, porque pues en cuestiones de reformas constitucionales la ley de amparo no aplica, por una parte, y también están violentando la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Así que, bueno, ellos se hicieron las víctimas, y la propia Lenia Batres dice cómo es posible que 3 mujeres ministras pusieran a temblar y amenazaran al Pleno, que votó por mayoría aplastante, como suelen hacerlo, para tomar las medidas que son muy parecidas a un paro, una huelga, pero con goce de salario, etcétera, etcétera. Bueno, se lo canalizó a Lenia Batres. No es difícil adivinar
el sentido del proyecto que va a elaborar Lenia Batres. La van a condenar y todas las oposiciones, los partidos políticos, quienes están en contra de la reforma, la van a condenar porque evidentemente con tantos fallos, huecos y lagunas e improcedencias que tiene el solo hecho de haber admitido esta exigencia de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, ya ese solo hecho es ilegal. Y los amparos que concedieron las suspensiones provisionales de la jueza de Morelos y de Chiapas también lo son, de manera tal que van a culpar a Lenia Batres de emitir un proyecto para pronunciarse la Corte, por una parte, rechazando el proceder de Norma Piña y sus aliados, pero también puede pasar que llegando al Pleno lo desechen otra vez por mayoría, se le encargue a otro o simplemente digan de aquí una vez vamos a resolver. Quien esté a favor de que la Corte sí puede frenar la reforma al Poder Judicial, que levante la mano y van a levantar los 8 incondicionales, entre ellos Norma Piña, a favor de poder detener la reforma. Y esto ya es una abierta, clara confrontación, quizá la más escandalosa, la más frontal que habían tenido hasta ahora. ¿Se van a atrever? Pues si ya llegamos hasta estos límites, lo lógico sería esperar que sí, pero insisto, me parece que están jugando al reto de ser aplastados primero por Lenia Batres al presentar con apego a la ley y a la ley orgánica, particularmente del Poder Judicial, en que se están equivocando la ministra Norma Piña y sus incondicionales. Pero hay otro recurso interpuesto por otra de las ministras y que va al fondo del caso porque le pide a la Corte que se pronuncie qué autoridad legal tiene esta Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. Es una asociación civil, no es ninguna autoridad, pero qué peso tiene realmente, primero, para haber convocado a una consulta de trabajadores del Poder Judicial para que votaran a fin de irse al paro, y ahora para exigirle a la Suprema Corte que se pronuncie al respecto. Resulta que una asociación civil es más importante, tiene mayor peso que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que obliga con esa exigencia a pronunciarse, y a ella sí le hacen caso. Tramposo el asunto, pues. Pero la exigencia de que al respecto se pronuncie la Corte, pues tira por tierra todo, porque no tendría por qué haber admitido esta exigencia de esa asociación civil de jueces y magistrados, por más jueces y magistrados que sean, no tienen ninguna autoridad, no tienen personalidad jurídica dentro del Poder Judicial como para tomar ese tipo de decisiones como la de convocar a un paro y por la otra para ahora exigirle lo que ellos quieren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el golpe que da ahora Norma Piña a atraer, según ella, y mayoría del Pleno de la Corte, para definir si tienen la facultad de frenar la reforma constitucional al Poder Judicial Federal. Y evidentemente con su mayoría van a decir que sí, a pesar quizá del proyecto en contra que presente Lenia Batres. Si ya nos brincamos tantas veces la ley hasta ahora, una más, sobre todo que puede ser la última, la definitiva, es un acto desesperado, es una estrategia política, y todavía pueden quedarle a Norma Piña, Claudio X, las oposiciones, los poderes fácticos, los empresarios que se niegan a pagar impuestos, pueden quedarles
muchas más estrategias. Una de ellas está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un recurso de queja y sin embargo, pues bueno, se les olvida, ellos que conocen tanto bien la ley, que primero tienen que agotar todos los procedimientos legales en su país de origen antes de darle vista a un organismo internacional. Y también se les olvida que en todo caso a lo máximo que llegan los tratados internacionales en materia de derecho internacional es más o menos a ser equiparables a la Constitución Política Mexicana, pero no por encima de ella. Así las cosas, se están jugando el todo por el todo. Este puede ser incluso el golpe de Estado desde las instituciones, concretamente el Poder Judicial, que tanto hemos visto repetirse en Centro y Sudamérica, para frenar al Congreso de la Unión, que es el que sí está facultado para emprender todas las reformas. Esto sentaría precedente porque resultaría que en adelante cualquier reforma pequeña o gigante que quiera discutir el Congreso de la Unión, primero tendría que decir el Poder Judicial, la Suprema Corte, si le da la gana, si considera legal que lo pueda discutir siquiera. De ese tamaño es la aberración. Y después acusan tanto al presidente como al Poder Legislativo de querer socavar, enterrar al Poder Judicial, cuando es el que se quiere erigir también en legislador y si no por lo menos en ser el ente que le diga a todos que sí se puede legislar, que sí se le puede cambiar a la ley y a la Constitución, y si no, no pasa. De ese tamaño la aberración, insisto. Bueno, vamos a ver, yo sigo apostando a que solo en el caso extremo de que la Corte, Norma Piña y compañía, con su mayoría, voten por ese golpe de Estado blando, ese golpe de Estado técnico, entonces sí se proceda al juicio político contra ellos. En tanto, son movimientos desesperados que incluso gente que está contra la reforma y que pertenece al mismo bloque de personas que piensan como ellos, la ultraderecha, para acabar pronto, les ha dicho que por ahí no se puede, que están mal, que están violentando la Constitución, que están violentando las leyes. ¿Se van a atrever a tanto? Cuestión de verlo. Esta ponencia de la ministra Lenia Batres para saber si la Corte atrae o no. La discusión pasa primero porque tiene que resolverse qué autoridad tiene esta Asociación Nacional de Jueces y Magistrados para determinar un paro y para determinar que la Corte, a orden suya, casi tronándole los dedos, decida si interviene o no en parar la reforma. Estaremos pendientes de todo esto. Les he dicho a veces a mis compañeros periodistas que sí, efectivamente vivimos tiempos muy interesantes, pero lamentablemente el pueblo está de por medio. Periodísticamente son muy interesantes y los disfrutaríamos si no fuera porque el pueblo, la democracia, el verdadero equilibrio y colaboración de poderes están en juego. Uno solo quiere avasallar a los otros dos. El Poder Judicial ahora quiere, si no legislar, por lo menos decirle al Congreso de la Unión que si quiere que se legisle y que no. Tiempo al tiempo. Estaremos pendientes. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like. Suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.